Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y muchísimas gracias por seguirnos y por acompañarnos en este camino de aprendizaje que andamos juntos. En el día de hoy vamos a continuar parte de estudios muy interesantes, muy propios de nuestra escuela, elementos que por lo general no son tan visibles dentro de la escuela y que representan una gran parte del tesoro del conocimiento que tratamos de transmitir. Para el día de hoy vamos a continuar parte de nuestro entrenamiento o estudio sobre el Bato-Jutsu y vamos a aprender un concepto sumamente interesante que se conoce como Eijin Gumo. Ei viene de sombra, Jin proviene del límite o al borde de, y Gumo viene de nube. Sería algo así como al límite del borde de la nube. De la sombra de la nube, al borde de la sombra de la nube. Puede resultar un término quizás un poco poético, pero cuando observemos el mecanismo, ya habrán visto algunas de las escenas justo antes, al comenzar el vídeo, se darán cuenta que, aunque poético, refleja bastante bien lo que se quiere transmitir. En este sentido vamos a suponer que dos Kenshin se enfrentan y el Kenshin que está ejecutando la técnica se ubica justamente de espaldas al sol, la sombra. Esa sombra que se proyecta va a generar un eje de conexión entre los dos Kenshin. La idea fundamental de esta técnica subyace en el hecho de nunca salirse de esa línea, de esa sombra, que sería justamente estar ahí al límite de la sombra de la nube, que en este caso es el Kenshin en sí mismo, y de alguna forma es algo que de forma quizás al comienzo contraintuitiva pudiese representar un nivel de peligro bastante grande, porque claro, por lo general estamos acostumbrados que cuando hay un corte no salimos, ¿bien? Buscamos las diagonales, buscamos círculos, tratamos de evitar para nosotros encontrar un punto en el cual la katana del oponente no nos corte, pero nosotros llegar al oponente. En este caso muy particular nos mantenemos justamente en ese plano, nos mantenemos directo dentro del plano sagital, dentro de esa sombra, pero en vez de buscar justamente ese encuentro dentro del plano sagital, nuestra katana va a girar unos cuantos grados y al encontrarse va a romper la simetría del plano sagital del oponente y eso va a evitar que la continuidad de su movimiento se efectúe y por lo tanto va a salir de nuestra zona, porque claro, es como nuestra sombra, si está fuera de nuestra sombra pues ya no nos corta, y nosotros vamos a continuar dentro del eje central. Ese es el principio característico de la técnica. Sin embargo, la técnica no culmina en el momento de controlar el centro, de dominar el plano sagital. Luego, otra característica es que viene una estocada ascendente, que se puede interpretar de dos formas dependiendo de cómo el oponente esté armado. Si por ejemplo el oponente porta armadura completa, porta el Menpo, el Kabuto, la penetración de la estocada quizás no es tan efectiva, pero serviría de distracción para generar espacio para después cortar en alguna zona donde pudiese generar un corte un poco más letal. Bien, o letal en sí mismo. Sin embargo, por otra parte, si el oponente no se encuentra armado con toda la protección, esta estocada efectivamente va a poder entrar por estas zonas blandas y puede penetrar justamente por dentro del cráneo hasta llegar al cerebro directamente, y eso evidentemente produciría una herida letal y luego pues pudiésemos cortar alguna otra zona para evitar algún movimiento de esos últimos segundos en los cuales el oponente pudiese atacar. Entonces, en definitiva, tenemos una técnica sumamente interesante porque de alguna forma evita
las desviaciones nos encontramos realmente enfrente del oponente. Eso requiere de una gran habilidad y de un gran enfoque por parte del que lo está ejecutando, porque va a evitar el instinto de salirse ante un ataque con una katana de una persona que ya está armada, de una persona que ya viene en un movimiento descendente y todavía nosotros tenemos nuestra katana envainada. Entonces, quedarnos en el lugar, pero utilizar la angularidad del arma para generar una apertura del plano sagital, del control del centro, para luego generar una estocada y un corte. En principio esa va a ser la característica de este muy interesante concepto llamado Eijin Gumo. Muchísimas gracias.